Saludos desde la zona 5. Hoy les muestro las semillas que puedes sembrar ahora en agosto y fueron bastantes. Sembramos 18 tipos y esperamos poder cosechar durante el verano y otras en otoño, ya que algunas toleran heladas que no sean tan fuertes. Así que quédense conectados. Antes de sembrar debemos considerar los siguientes puntos. Primera helada de la temporada. Les dejo el enlace del video en donde les muestro cómo verificarlo, aunque lo puedes colocar en Google con tu código postal y la palabra en inglés First Frost. Traté de buscar la información poniendo las palabras en español, no lo pude conseguir, pero si alguien de ustedes lo hace, por favor déjenme saber en los comentarios. Este dato es importante porque en el sobre de la semilla, usualmente la parte de atrás nos indica cuánto se tarda desde que sembramos hasta que cosechamos. Y con este número yo puedo sumar desde que siembro hasta la primera helada y así saber si tengo suficiente tiempo para cosechar ese alimento. Recuerda que sembramos lo que vamos a consumir. Y por último, cómo preparar la tierra, de lo cual si no has sembrado nada aún, les aconsejo que vean el video arriba. En nuestro caso solo movimos la tierra un poco ya que la preparamos al comienzo de la temporada. Vamos a sembrar apio, remolacha, guisantes nuevamente porque alguien se equivocó y pensó que eran matojos y los arrancó. Como les comenté, ya yo había reparado esta tierra con unos elementos adicionales que se le echan al principio de la temporada, como abono granulado, cal de lima y otras cosas más. Les recomiendo una vez más que vean el video, del cual te dejé el enlace al principio. Y solamente lo que tenemos que hacer es removerla un poquito para volverla a refrescar y así poder sembrar. Y en esta área vamos a estar sembrando los guisantes. Estamos sembrando 4 semillas, no tenemos mucho espacio en esta ocasión. Vamos a dejar de 2 a 3 pulgadas de separadas cada una de ellas y de profundidad 1/4 de pulgada, lo cual es un número estándar en casi todas estas semillas. Si se fijan, los estoy sembrando al lado de las habichuelas tiernas porque caen en el mismo grupo familiar, porque estas matas son como de enredadera, por lo que eventualmente vamos a estar poniéndole otro enredado en esta parte de la cama, pero un poco más sencillo. Tan pronto lo tengamos se lo vamos a mostrar. Aquí estoy sembrando la remolacha alrededor de este lado de la cama. Ahí tienen bastante espacio para que se desarrollen y este es uno de los alimentos que tolera heladas leves, no muy fuerte. Puede tolerar una fuerte, pero con la debida protección. Esta es la tercera vez que siembro zucchini o calabacín verde. Lo que me pasó fue que lo sembré aquí otra vez y le di un corte sin querer y se me murió. Este vegetal se tarda 50 días en poderse cosechar, así que estamos a tiempo porque nuestra primera helada de la temporada es en octubre 11. Un dato importante que se me olvidó mencionarles al principio es que debemos sembrar más de una semilla de cada cosa. Esto es para evitar que no prenda la semillita que sembramos y nos quedemos sin nada. Si tenemos algo, ¿verdad?, más, pues tenemos más oportunidad, más chance, como decimos acá, de que se nos dé alguna. Y seguimos sembrando y removiendo nuestra tierra para preparar el camino. Esta calabacita es la Patty Pan. Tengo ya una mata, pero por alguna razón no ha parido. Así que vamos a tratar y vamos a ir a sembrarla en el otro lado de la cama para ver si esta se nos da. Por último, en este jardín comunitario vamos a sembrar el apio. Estuve verificando en el canal del señor Gary Pelarchi de The Roasted Garden, a quien yo sigo, y él aconsejó que esta semillita no se sembrara muy profunda en la tierra y que puedes esparcirla, ¿verdad?, bastantes de ellas. Así que eso es lo que yo estoy haciendo para ver si este año se me dan otra vez. Y un factor que ayuda a que podamos sembrar y el tiempo de cosecha se acorte un poco es el calor intenso que ha hecho. Esto provoca que el terreno esté más caliente y la semilla germine más rápido.
Y hablando de temperaturas altas, hoy tuvimos que cubrir nuestras plantas con esta tela negra porque hay aviso de ola de calor. Les dejo el enlace en la parte superior del video en donde hablamos de cómo cuidar nuestras plantas en una ola de calor. Luego de sembrar nuestras semillas, debemos asegurarnos de que estén bien hidratadas. Y esto no tan solo cuando vamos a sembrar semillas nuevas, sino que en el verano es importante hidratar bien nuestras plantas. Es echarle agua cada 2 días o cada otro día, 2 o 3 veces en la semana, porque las temperaturas suben mucho y nuestras plantas necesitan mucha agua. Y ahora pasamos a lo que tenemos sembrado en el patio de la casa, porque ahí sembramos el resto de las semillas. En esta área donde tengo las espinacas, el calor hizo que crecieran rápidamente y florecieran, aunque pudimos cosechar bastante. Estas espinacas que ven aquí, miren qué lindas, son las que sembramos como a mitad de julio. Así que vamos a sembrar más en estas áreas. Y por aquí les sigo mostrando, tenemos las lechugas que seguimos cosechando. También tenemos otro tipo de lechuga. Y el eneldo tengo que sembrar más. En esta ocasión no sembré, pero tengo que sembrar más. El perejil, que está bastante bien. La albahaca, miren qué linda está. Y esta, que la sembramos también en julio, estaba casi al morir y miren cómo ha cogido vida. Y en esta área vamos a estar sembrando otro tipo de lechuga, aunque voy a volver a sembrar la lechuga romana y la iceberg, porque la que teníamos se nos dañó también por el calor. Y aquí está el resto de las semillas. Y aprovecho para pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, actives la campanita para las notificaciones, no te dejes un like si te gustó el video para que YouTube lo comparta a más personas. Gracias. Y ahí las estoy colocando en donde las voy a sembrar. Y antes de sembrar vamos a remover las plantas viejas porque ya no van a seguir produciendo. Otra técnica buena es hacer como una zanja y ahí entonces depositar varias semillas como en una cadena. En esta área vamos a intentar sembrar la iceberg nuevamente. Lechuga romana. Y en este espacio vamos a estar sembrando una lechuga mixta. Es curioso, las semillas son de diferentes colores. Perdonen que no les hice bien el close-up. Estas semillas las tengo identificadas como brown lettuce, o sea, color marrón. Lechuga color marrón. La sembré en julio, no germinó y la verdad es que no recuerdo cómo es que
se ve si es la semilla correcta, así que vamos a intentarlo una vez más. El detalle con las lechugas es que cuando la temperatura sube mucho, pues no les va muy bien, así que vamos a tratar de controlarla en esta ocasión. Dios quiera que se germine, para ver cómo es la lechuga, porque me gusta mucho la lechuga brown, hacer la mezcla con la lechuguita verde, con las otras lechugas, porque dan como un balance en el sabor. Así que vamos a ver cómo nos va. Y seguimos con las lechugas. Esta es la Black Simpson. Se conoce así porque su semilla es negra, es black, negra. Y es una lechuga tierna. A mi entender, es parecida a la que en mi país se conoce como lechuga del país. Así que vamos a ver si se nos da, porque es bastante buena, me gusta mucho. Y terminamos en esta cama añadiendo 2 tipos de espinacas, 4 tipos de lechuga. Así que estamos bastante contentos. Espero que todas germinen. Aquí también vamos a estar sembrando apio. También aquí vamos a sembrar cebollines. Al igual que el celery, esta semilla se siembra superficial, o sea, no se entierra tan profundo, sino quizás 1/8 de pulgada, así sobre la tierra, y se puede regar bastante semilla de ella. También vamos a sembrar en la torre de tiestos, pero como ven, las ardillas están metiéndose ahí y haciendo sus rotitos, haciendo sus cuevitas, pero vamos a tener que atacar ese problema porque también me están cavando en los tiestos de tela. Y comenzamos con el cilantro. Este es de The Roasted Garden, lo tengo hace ya 2 años, así que espero se me dé. Lo voy a sembrar en la parte superior porque si se fijan, las matas de habichuela y la de albahaca están bastante altas, que le pueden proveer sombra, porque el cilantro no le gusta mucho la temperatura alta. Algo bueno del cilantro es que tolera temperaturas bajas, así que lo puedes mantener en el huerto hasta bastante entrado el otoño. Lo otro que vamos a sembrar aquí son estos cebollines. Y lo último que vamos a sembrar en este día son zanahorias. La zanahoria es un vegetal que le gusta más el frío, es un vegetal de un clima más frío, por lo tanto va a ser uno de los vegetales que vamos a tener para el huerto de otoño. Voy a decirles algunas cositas que tenemos que tener en consideración al sembrar la zanahoria, pero de esto vamos a hablar en más detalles en otro video. La zanahoria, para que pueda germinar, hay que sembrarla no muy profundo en la tierra, como a unos 1/4 de pulgada o menos, y hay que mantenerla húmeda los primeros 10 días. Para ello yo voy a conseguir una tela, no la tengo a la mano para este video, pero esa tela es como una telita de saco en la que luego de que se siembra, se riega, se deja tapada. Puede también ser una tabla de madera, eso lo vi en otro video, pero se deja tapada para que esa tierra esté húmeda y esa semilla pueda germinar. Porque de lo contrario no germinan bien. Así que eso se los voy a mostrar en otro video, pero sí pueden utilizar esa tela que se llama burlap, es una tela de saco que es como finita, más finita que la tela de saco esa dura que nosotros conocemos, y se le pone por encima y se mantiene húmedo y echándole más agua por lo menos por los primeros 10 días. Y aquí yo sembré 2 tamaños de zanahoria, las más cortitas las sembré como más a las afueras del tiesto de tela y las que son más largas en el centro. Y lo que nos resta ahora es hidratar bien nuestras semillas. Para cerrar, te dejo saber que hay muchos otros vegetales que puedes sembrar
en esta temporada. Visita nuestro sitio web desde lazona5.com, te dejo el enlace en la descripción para que sepas cuáles son, porque quizás de los que yo siembro hay alguno que no te gusta y de los que hay allí sí. Muchas gracias por tu sintonía y será hasta la próxima desde la zona 5.